«Me da sus obras, Señor». Pero cuando el millonario la miró a los ojos, un milagro ocurrió. Bajo el tenue resplandor de las arañas con forma de estrellas congeladas, el murmullo de la riqueza susurraba por cada rincón del pabellón. El restaurante más exclusivo en el corazón palpitante de la ciudad. Era una noche envuelta en un silencio de terciopelo, roto solo por la suave elegancia de un piano tejiendo melodías en el aire. Cada mesa era un reino silencioso de poder y prestigio, iluminado por velas y coronado por cristal. En la esquina más lejana, escondido detrás de un arreglo de orquídeas y sombras, se sentaba John Maxwell, de 48 años, magnate tecnológico, multimillonario y viudo. Su traje Armani estaba hecho a la perfección. Su reloj de platino atrapaba destellos de luz, pero nada de eso podía cubrir el vacío en su pecho. Miraba fijamente el filet mignon intacto frente a él, su aroma rico y tentador, aunque bien podría haber sido polvo. Frente a él, la silla vacía resonaba más fuerte que cualquier sonido en la sala. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del tallo de una copa de Burdeos, el remolino rojo en el interior bailando como un fantasma. Habían pasado 10 años desde el accidente, desde que su esposa Lillian y su hijo Caleb, de 3 años, desaparecieron del mundo en el aplastamiento de metal retorcido y cristales rotos. Desde entonces, John había llenado su vida con silencio, rutina y un imperio de distracciones. Levantó la copa lentamente, como si su peso contuviera recuerdos, pero justo cuando la llevaba a sus labios, una voz rompió el aire a su lado, suave, temblorosa, inesperada. ¿Me da sus obras, señor? John se congeló. Giró la cabeza bruscamente y se encontró mirando a una joven de pie junto a su mesa. No podía tener más de 19 años. Su cabello rubio estaba recogido en un moño suelto y desordenado, con mechones que caían en rizos cansados. Su abrigo estaba raído, aferrándose a sus hombros contra el frío del principios de otoño. En sus brazos llevaba un bebé, quizás de 7 u 8 meses, envuelto en una manta descolorida. Los ojos del bebé, grandes y luminosos, estaban fijos en el montón de puré de patatas y las rodajas de carne, aún humeantes en el plato de John. La voz de la chica había sido casi un susurro, pero de alguna manera había atravesado el silencio del restaurante como una cuerda de violín que se rompe. John parpadeó, como si despertara de un sueño largo y denso. A su alrededor, la sala se detuvo. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Las conversaciones se extinguieron en un silencio atónito. Un camarero comenzó a avanzar, la preocupación ya arrugando su frente. Pero John levantó una mano sutilmente. El gesto fue pequeño, pero imponente. Estudió su rostro. No había vergüenza en su expresión, ni rastro de manipulación o búsqueda de lástima, solo agotamiento y algo más profundo. Una ferocidad silenciosa, una necesidad no para ella, sino para la pequeña vida que sostenía cerca de su pecho. Sostenía al niño con el tipo de devoción protectora que despojaba todo lo demás del momento. No estaba rogando, no estaba robando, estaba sobreviviendo. La garganta de John se apretó. La vela entre ellos parpadeó. En ese instante, algo se movió dentro de él. No una gran epifanía, aún no, sino un murmullo, una chispa. Y aunque entonces no lo sabía, ese momento, esa única pregunta, desmantelaría los muros que había pasado una década construyendo y lo llevaría hacia una redención que nunca buscó a través de un amor que nunca esperó. Permaneció allí por un largo momento, congelado,
su mirada fija en la chica, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido en un ruido de fondo. Su cabello rubio estaba sin peinar, cayendo en ondas desordenadas alrededor de su rostro y hombros, los mechones atrapando destellos de la luz de las velas como oro roto. Su abrigo apenas cubría su figura, las mangas demasiado cortas, la tela desgastada en los codos. En sus pies llevaba un par de zapatillas, raídas, empapadas en la mugre de la ciudad y casi a punto de romperse por las costuras. Pero no fue su apariencia lo que le quitó el aliento a John. Fueron sus ojos. No suplicaban, no vacilaban, lo sostenían, imperturbables, llenos de algo mucho más fuerte que desesperación, defensa, dignidad y una tristeza tranquila, casi insoportable. Había una especie de coraje en su expresión, el tipo que una persona solo forja cuando no le queda nada que proteger excepto la frágil vida que lleva. No pedía para sí misma, pedía para su hijo. John dudó, solo un latido más, como si un hilo invisible se tensara entre ellos. Luego, con un ligero movimiento, empujó el plato hacia adelante. «Tómelo», dijo suavemente, casi para sí mismo. Ella no se abalanzó sobre la comida, no la devoró como alguien hambriento. En cambio, con una reverencia que lo golpeó más fuerte que cualquier grito, metió la mano en la bandolera que colgaba de su hombro y sacó un pequeño trozo de tela, limpio aunque deshilachado por los bordes. Envolvió cuidadosamente el puré de patatas y las rodajas de carne restantes, doblando las esquinas como si estuviera conservando un tesoro. No sobras. Luego, arrodillándose suavemente sobre una rodilla, acunó al bebé más cerca y sacó una pequeña cuchara de plástico del bolsillo de su abrigo. John observó, sin parpadear, cómo ella tomaba una porción modesta de la comida tibia y soplaba suavemente sobre ella antes de guiar la cuchara a la boca del bebé. El niño abrió la boca instintivamente. Sus pequeños labios se separaron. Su lengua se extendió. En el momento en que el puré de patatas tocó su lengua, gorjeó. Un sonido suave y burbujeante de alegría tan pura que hizo que los dedos de John se curvaran alrededor del borde de la mesa. El rostro del bebé se iluminó con el resplandor de la luz de las velas, sus manos regordetas palmeando el pecho de la chica, una sonrisa floreciendo en sus mejillas redondas, como un amanecer después de una larga noche helada. Era el tipo de sonrisa que John no había visto en años, no desde su propio hijo. Algo se le atragantó en la garganta. Miró hacia otro lado, solo por un segundo, tratando de despejar la repentina neblina de su visión. Pero sus ojos volvieron a la vida tan pronto como el bebé soltó otro suspiro feliz, como si el calor de una cucharada fuera suficiente para llenarlo de deleite. La chica no dijo nada, simplemente siguió dándole de comer, una cucharada a la vez, con infinita paciencia. Sus manos eran firmes, su respiración tranquila. Ni una sola vez miró a su alrededor para ver quién podría estar juzgándola, o qué opiniones se estaban formando en el mar silencioso de observadores ricos. Ella estaba allí por una sola razón, para alimentar a su hijo. El corazón de John se retorció en su pecho, lento y profundo, como algo viejo despertando de un coma. No era lástima, no era caridad. Era la verdad innegable de que estaba presenciando algo sagrado, un tipo de amor que no podía comprarse, reemplazarse o incluso entenderse completamente por aquellos que nunca habían sentido la pérdida. Cuando el bebé pareció lleno, la chica guardó cuidadosamente el bulto de tela en su bolso, ajustó la manta alrededor del cuerpo del niño y se puso de pie. Volvió a mirar a John, asintiendo ligeramente, no como para agradecerle,
sino como para reconocer algo tácito entre ellos. Luego se dio la vuelta y se alejó, serpenteando entre las filas de mesas de lino blanco, hacia la fría noche más allá de las puertas de cristal. John permaneció sentado, incapaz de moverse, mirando el lugar donde ella había estado. La vela sobre la mesa parpadeaba suavemente, proyectando suaves ondas de oro y sombra sobre el vino intacto, la silla vacía, el mundo que había conocido. Luego, antes de que pudiera racionalizar o analizar o convencerse de lo contrario, se levantó. No apresuradamente, no dramáticamente, simplemente en silencio, con propósito. Colocó su servilleta sobre la mesa, asintió una vez al aturdido camarero que merodeaba cerca, y siguió a la chica a través de las pesadas puertas del restaurante hacia la noche. Todavía no entendía por qué, solo que tenía que hacerlo. John la siguió a distancia, sus pasos amortiguados contra el pavimento silencioso. El ruido de la ciudad se desvaneció detrás de él, mientras la chica se deslizaba por un callejón estrecho, aferrando al bebé a su pecho como un escudo frágil contra el mundo. Se movía rápido pero con cautela, como si cada sombra pudiera devorarla por completo. No sabía por qué la seguía, solo que algo más profundo que la curiosidad lo arrastraba. No era lástima, era reconocimiento. El callejón se abría a un estacionamiento desmoronado, flanqueado por edificios de ladrillo. Coches abandonados yacían como fantasmas, pero uno, un viejo sedán azul marino abollado, era diferente. Estaba habitado. Las ventanas estaban empañadas, la pintura se estaba pelando, pero era un refugio. Ella caminó hacia él sin dudar, abrió la puerta trasera y se acomodó cuidadosamente con el bebé. Una delgada manta servía de colchón. Acunó al bebé en sus brazos, susurrándole algo que solo el niño podía oír. Luego su voz se elevó, suave y temblorosa, en una nana. «Eres mi sol, mi único sol». John permaneció en las sombras, paralizado. La mano del bebé se aferró a su cuello, los ojos revoloteando mientras la melodía lo envolvía como una cálida colcha. El escenario era desolador, pero el amor innegable. Se adelantó, algo debió haberla alertado. Se volvió, sobresaltada. Sus ojos se encontraron. «Lo siento», dijo él, con las manos levantadas en señal de paz. «Solo quería ver si estabas bien». «¿Me seguiste?», dijo ella, a la defensiva. «Sí, lo hice». Ella no corrió. No lloró. Solo lo miró, sopesando al extraño con la ropa cara. «Vi cómo alimentabas a tu hijo», dijo John. Nunca había visto algo así. Yo necesitaba entender. Después de una pausa, ella dijo en voz baja, «Su nombre es Noah». «Soy Emily». «Noah», repitió él. «8 meses», asintió ella. «Le encanta el puré de patatas». La voz de John bajó. «A mi hijo también le encantaba». Emily parpadeó, y en ese instante, algo cambió. No indagó. Solo escuchó con esa rara quietud de alguien que conocía el dolor de primera mano. «Estaba estudiando para ser enfermera», dijo. «Luego me quedé embarazada. El padre desapareció. Mis padres me desheredaron. He estado sola desde entonces». Habló con sencillez, sin amargura. «Hemos vivido en este coche durante 2 meses. Limpio casas. Sirvo mesas cuando puedo». John miró el vehículo, la manta gastada, la ropa de bebé apilada como un tesoro en la esquina. «Puedo ayudar. Un hotel, comida, lo que necesites». Ella levantó una mano. «Tono, no pido dinero». Sorprendido, preguntó, «¿Entonces qué quieres?» Emily miró a Noah y dijo suavemente, «Solo un día en el que esté caliente, lleno y seguro. Eso es todo». Las palabras le golpearon más fuerte que cualquier demanda.
La luz de la calle parpadeó sobre ellos, proyectando un tono ámbar sobre su rostro. En ese resplandor, John vio algo familiar. Sus ojos, los ojos de su difunta esposa. No exactamente, pero lo suficientemente cerca como para romper algo dentro de él. La forma en que Emily abrazaba a su hijo. La forma en que se mantenía erguida, con nada más que amor, como armadura. Esto despertó algo en él, algo que había sido enterrado con su esposa e hijo. Dio un paso atrás, de repente inestable. «Gracias», dijo. Emily frunció el ceño. «¿Por qué?» «Por recordarme que todavía tengo un corazón». Ella no dijo nada, solo acunó a Noah con más fuerza, reanudando la nana. John se quedó allí un poco más, la canción atravesando la noche como un salvavidas. Y aunque Emily no sonrió, tampoco cerró la puerta. Y eso, de alguna manera, lo era todo. A partir de esa noche, John no pudo quitarse de la cabeza la imagen de la chica con los zapatos rotos y el bebé con la sonrisa de puré de patatas. No importaba cuántos correos electrónicos revisara o cuántas reuniones de junta asistiera, sus rostros permanecían con él. Recordatorios silenciosos de que en algún lugar de la ciudad, donde la gente bebía vino de $800, una madre y un niño sobrevivían solo con bondad y resiliencia. Nunca volvió a hablar con ella, no de inmediato. En cambio, comenzó a actuar en silencio y con precisión. De la misma manera que había construido su fortuna. Había encontrado su coche de nuevo, aparcado detrás de un aparcamiento de iglesia abandonado. Sin acercarse, sin entrometerse, dejó pequeños paquetes cerca del vehículo a primera hora de la mañana antes del amanecer. Un bote de leche de fórmula para bebés, un paquete de pañales, un recipiente sellado de sopa casera, todavía caliente al tacto. Arregló para que un pediatra hiciera una visita discreta, fingiendo ser parte de un programa de extensión de la iglesia. Emily no sabía quién lo había enviado. No preguntó, pero cuando el médico se fue, abrazó a Noah más tiempo de lo habitual y susurró, «Gracias». A nadie en particular. Al principio, Emily se mostró escéptica. Había aprendido a sobrevivir esperando la decepción. Pero estos gestos silenciosos nunca venían con notas, nunca venían con expectativas o peticiones. Nadie le pidió que sonriera, nadie le pidió que estuviera agradecida. Simplemente estaba allí, constante, amable, real. Poco a poco, la sospecha dio paso a algo más peligroso: la esperanza. Luego, una tarde, mientras el frío de octubre comenzaba a calar más profundo en las noches, la tragedia golpeó. Noah había estado irritable toda la tarde, negándose a comer. Su frente estaba caliente, pero al anochecer ardía de fiebre. Emily lo intentó todo: paños fríos, nanas suaves, mecerlo de un lado a otro en el asiento trasero de su coche. Pero sus lloros se hicieron más urgentes. Su respiración superficial y rápida. Corrió a la sala de emergencias del hospital más cercano. La mujer de la recepción apenas levantó la vista cuando Emily explicó que su hijo necesitaba ayuda. Cuando le preguntaron sobre el seguro, Emily dudó. Cuando dijo que no tenía, el rostro de la mujer se endureció. «Estamos a plena capacidad», dijo bruscamente. «Tendrá que esperar o buscar otro centro». La voz de Emily se quebró. «Solo es un bebé. Tiene 40 grados de fiebre. No responde, por favor». «Señora, no podemos hacer nada sin una admisión adecuada. Lo siento». Emily salió, su aliento empañando el aire helado. Noah se había quedado en silencio, un silencio aterrador. Lo abrazó con más fuerza que nunca. Su cuerpo temblaba de frío y pánico. Solo le quedaba una cosa por hacer. Sacó su viejo teléfono,
Sus dedos temblaron mientras escribía solo 2 palabras: ayúdanos. No sabía si él vendría. Ni siquiera sabía por qué confiaba en que podría hacerlo. Pero 6 minutos después, los faros barrieron la acera. El SUV negro de John se detuvo bruscamente. Saltó antes de que el motor se detuviera, su abrigo ondeando con el viento, los ojos salvajes de urgencia. No habló. Simplemente extendió los brazos. Emily le entregó a Noah, y por primera vez, el bebé no se resistió. Su pequeña mano se curvó alrededor del dedo índice de John, débil pero intencional, como si reconociera algo seguro. John lo acunó con sorprendente familiaridad y volvió a entrar al hospital sin hacer cola. «Quiero un médico ahora», le dijo a la recepcionista, con voz de acero y fuego. «Este niño tiene fiebre crítica. Cubriré cada centavo, pero si dejan pasar un minuto más, compraré este hospital y los despediré a todos y cada uno de ustedes». Tomaron a Noah de inmediato. Emily se sentó en el pasillo, temblando de agotamiento, con la cabeza entre las manos. John se quedó a su lado, en silencio. Cuando la enfermera regresó con las actualizaciones, Noah estaba estable, descansando, y sería monitoreado durante la noche. Emily exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo desde el atardecer. Miró a John, con los ojos vidriosos, la voz apenas audible. «¿Viniste?», él asintió. «Claro que sí». Las lágrimas se derramaron antes de que pudiera detenerlas. Se inclinó hacia él, su pecho agitado por el alivio y algo más profundo, dolor, tal vez, o liberación. Su cabeza descansó sobre su hombro, y John, sin dudarlo, la rodeó con sus brazos. No le pidió que se calmara. No le pidió que se explicara. Simplemente la abrazó, mientras las horas tranquilas de la noche pasaban fuera de esas paredes estériles y fluorescentes. Era la primera vez que Emily se permitía desmoronarse desde que se había convertido en madre. Y para John, era la primera vez en 10 años que abrazar a alguien no se sentía como una traición. No hablaron de amor, no definieron nada esa noche. Pero algo cambió, irrevocablemente, en ese momento. En el latido constante del hombre, que una vez había jurado no volver a preocuparse, y en el aliento de la chica que solo había sabido cómo sobrevivir, no porque él la hubiera rescatado, sino porque finalmente no tenía que ser fuerte sola. Comenzó con una foto, ligeramente borrosa, tomada de noche, de John Maxwell saliendo de una sala de emergencias con un bebé en brazos y una joven cerca. En cuestión de horas, inundó las redes sociales, blogs y titulares de tabloides. Rescate nocturno de multimillonario tecnológico, madre adolescente y el magnate. Internet explotó. La identidad de Emily no permaneció privada por mucho tiempo. Un formulario de admisión hospitalaria filtrado confirmó su nombre. Luego vinieron los comentarios. Olas de especulación, juicio y crueldad. Algunos elogiaron a John, llamándolo compasivo, generoso. Otros fueron viciosos. Es una cazafortunas. Esto fue planeado. ¿Qué clase de hombre se mete en algo así? En el apartamento que John había arreglado para ella y Noah, Emily se sentó en la oscuridad. La única luz provenía de su teléfono. Cada deslizamiento traía más veneno. Cada titular, más vergüenza. Su pecho se apretó. Sus manos temblaron. Apagó la pantalla, temiendo que solo la luz pudiera tocar a su hijo con el mismo veneno. Noah se removió en su cuna. Ella se levantó y gentilmente colocó una mano sobre su pecho, tranquilizándolo. Luego se sentó de nuevo en el borde de la cama y miró al suelo hasta la mañana. Cuando John entró,
Supo que algo había cambiado. La postura de Emily era cerrada, su expresión distante. «No puedo hacer esto», dijo. «No quiero que mi hijo crezca en un escándalo. No quiero que un día vea mentiras y se pregunte si son verdad». John se sentó a su lado. «No hiciste nada malo», dijo suavemente. «Noah tampoco». Ella negó con la cabeza. «A la gente no le importa. Ya decidieron quién soy». La voz de John se volvió firme. «Entonces déjame decirles quién eres realmente». Esa tarde, llamó a su publicista, sin declaraciones, sin comunicados de prensa guionados. Quería hablar con claridad, públicamente y sin filtros. La noche siguiente salió en vivo en la televisión nacional. La configuración era simple. Un estudio tranquilo, iluminación suave, sin distracciones. El entrevistador no preguntó nada impactante, simplemente le dio espacio para hablar. John comenzó no con Emily, sino con Lillian y Caleb. Contó la historia que había evitado durante años. El accidente, el silencio, la forma en que el dolor lo había vaciado. Habló sobre la ilusión del éxito y cómo había ocultado un vacío muy real. «Dejé de vivir el día que murieron», dijo. Y luego habló de Emily. «Ella no buscaba caridad», dijo. «Ni siquiera buscaba ayuda. Solo quería alimentar a su hijo. Y al hacerlo, despertó algo en mí que creí haber perdido para siempre». Su voz se quebró al añadir: «Ella no me quitó nada. Ella me dio algo que nadie más podía. Una razón para preocuparme de nuevo. Una razón para respirar». Miró a la cámara. «Emily no es un titular. Es una madre. Noah no es un objeto. Es un niño hermoso. No lo salvé. Ellos me salvaron a mí». La entrevista fue cruda, sincera y profundamente humana. Y funcionó. A la mañana siguiente, la marea cambió. Las conversaciones en línea cambiaron. La gente comenzó a defenderla. Las madres compartieron sus historias. Monoparentalidad, pobreza, juicio. Las enfermeras hablaron, explicando cuántas chicas como Emily caen en el olvido. Las donaciones comenzaron a fluir hacia los refugios. Una madre en Kansas inició un fondo comunitario para mujeres como Emily. Emily no habló con la prensa, pero a la mañana siguiente se presentó en la puerta de John. Noah, abrigado contra el frío. Ella no llamó. Él abrió la puerta antes de que pudiera. Sus ojos estaban cansados, pero decididos. «No me voy», dijo. «Si todavía nos quieres, estamos aquí». John no habló. Se hizo a un lado, los dejó entrar. Y por primera vez en años, sintió que algo cambiaba. Permanente y pacífico. Una puerta, no solo en su casa, sino en su corazón, se abrió. Una familia, inesperada e improvisada, había comenzado. El apartamento que John les alquiló no era nada extravagante, modesto para sus estándares, pero cálido, soleado y tranquilo. Tenía 2 dormitorios, paredes grises suaves y ventanas que captaban la luz de la mañana a la perfección. Emily se mudó con nada más que 2 bolsas de lona, un portabebés y el peso de alguien a quien nunca se le había dado un lugar seguro para exhalar. Pero en una semana, ese espacio comenzó a sentirse habitado. Dibujos coloreados por Noah, pegados en el refrigerador. Pequeños calcetines colgados sobre el calentador. El aroma a loción de bebé y nanas flotando en el aire. Nunca discutieron lo que eran el uno para el otro. No al principio. No hubo declaraciones, ni etiquetas, ni plazos. Simplemente vivieron juntos. John visitaba todas las mañanas. Al principio, era bajo el pretexto de pasar a ver cómo estaban, traer comestibles o un paquete de pañales, pero pronto se convirtió en rutina. Él llamaba, entraba, y Noah se iluminaba al reconocerlo, rebotando en su cuna al oír el sonido de la puerta.
Emily ya tendría café hirviendo, su cabello recogido en el mismo moño suelto y elegante, y compartirían el desayuno, las historias. John aprendió a sostener un biberón en el ángulo correcto, a calentar la leche sin sobrecalentarla, a cambiar un pañal, torpemente al principio, luego con una confianza que incluso a él le sorprendió. Memorizó el ritmo de los lloros de Noah, entendió la diferencia entre hambre e incomodidad, cansancio y frustración. Una tarde, mientras mesera Noah para dormir, con la pequeña mano del bebé aferrada a su camisa, John se dio cuenta de algo simple, pero sísmico. No quería irse, ni después de la siesta, ni después de la próxima hora. Quería quedarse. Emily también lo notó. La forma en que John se demoraba, cómo escuchaba los balbuceos de Noah, como si fueran sinfonías. Nunca intentó impresionar ni controlar. Simplemente aparecía, día tras día, con manos tranquilas y ojos que una vez habían estado vacíos, pero que ahora se llenaban lentamente de luz. Ella nunca había conocido un amor que no pidiera nada a cambio, pero nunca había conocido a un hombre que simplemente estuviera presente, no para arreglarla, no para adueñarse de su historia, sino para caminar a su lado en ella. En las horas suaves entre las tomas y los baños, se formó un nuevo tipo de conexión. No era el tipo de amor ardiente que el mundo romantizaba. Era más lento, más profundo, nacido no de la pasión, sino de la persistencia. Una noche, después de que Noah finalmente se durmiera, Emily y John se sentaron en el balcón en silencio, con una manta sobre ellos. La ciudad de abajo brillaba en oro y azul, pero ninguno de los dos miró hacia abajo. John se volvió hacia ella, su voz suave. Cuando perdí a Lillian y Caleb, pensé que esa parte de mí murió con ellos. La parte que quería cuidar, pertenecer, ser necesitada. Emily lo miró, sus ojos brillando a la luz de la luna. No la perdiste, susurró ella. Simplemente esperó. No se besaron esa noche. No tuvieron que hacerlo. El momento se extendió entre ellos como una promesa, tácita, pero profundamente entendida, y en ese momento, Emily sonrió. No el tipo de sonrisa que les daba a las enfermeras por cortesía, o a Noah por reflejo. Esta era solo para él, completa y rara. Por primera vez en años, John le devolvió la sonrisa, una sonrisa real. Tranquila, suavizada por la curación, iluminada desde dentro. Todavía no eran amantes, todavía no eran una familia de nombre, pero eran algo más fuerte. Dos personas que habían sido destrozadas por la pérdida y que encontraron el uno en el otro el lento y constante comienzo de un hogar. Llegó una tarde en un sobre blanco liso, metido debajo de la puerta del apartamento, como una ráfaga de viento inesperada. Emily lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de abrirlo. Sus manos temblaban ligeramente mientras desdoblaba la carta dentro. La letra era familiar, apretada, ordenada, e inconfundiblemente la de su madre. Solo había unas pocas líneas, ninguna gran disculpa, ningún por favor dramático, solo palabras sencillas escritas con una tinta que parecía presionar demasiado fuerte en la página. Si todavía hay una posibilidad de conocer a mi nieto, me gustaría intentarlo. Emily se sentó a la mesa de la cocina durante más de una hora. La carta se arrugó suavemente en sus manos, mientras Noah jugaba cerca con su pila de bloques de colores. No lloró, no se enojó. Pero el silencio que llenó la habitación era lo suficientemente espeso como para asfixiar. Cuando John llegó esa noche, la encontró en el mismo lugar. Ella escribió, dijo Emily en voz baja sin levantar la vista.
Él se acercó, tomó la carta y la leyó. Luego la dejó y se sentó a su lado. «¿Qué estás pensando?», preguntó. «No lo sé», admitió ella. «Han pasado casi 2 años desde la última vez que hablaron conmigo, desde que me dijeron que ya no era su hija». John asintió lentamente. «No les debes nada». Emily se volvió hacia él, con los ojos nublados por la incertidumbre. «Pero Noah, ¿no mereces saber de dónde viene, aunque esté roto?». John hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «No dejes que crezca con el mismo vacío que tuviste tú. Déjale la oportunidad de perdonar. O no, pero déjale elegir». 3 días después, condujeron hasta el pueblo que Emily una vez llamó hogar, un tramo dormido de colinas verdes y caminos estrechos, donde cada rostro parecía recordar el pasado demasiado bien. La casa de sus padres se alzaba al final de un camino de grava, la pintura blanca ligeramente descolorida, el columpio del porche todavía chirriando con el viento. Emily se quedó afuera por varios momentos largos, Noah en su cadera, sus pequeñas manos agarrando su suéter. John se quedó ligeramente detrás de ella, ofreciendo apoyo silencioso, pero dejándola guiar. La puerta principal, se abrió lentamente. Una mujer salió, de unos 50 y tantos, de facciones marcadas suavizadas por el tiempo y el dolor. La madre de Emily. Por un latido, nadie se movió. Luego, con un tembloroso aliento, su madre dio un paso adelante. Sus ojos se posaron en Noah, luego en Emily, y se llenaron instantáneamente de lágrimas. «No fui fuerte», susurró, con la voz entrecortada. «Tuve miedo de lo que la gente pensaría, de perder la versión de ti que creía haber criado, y de todos modos te perdí». Emily no dijo nada. Sus labios se entreabrieron ligeramente, su mandíbula se tensó. Su padre apareció detrás de su madre, más viejo de lo que recordaba, con las manos nerviosamente cruzadas delante de él. Miró a su nieto como si estuviera viendo algo sagrado. Noah extendió una mano, sin conocer la historia, sin importarle, solo curioso. Y eso, de alguna manera, lo destrozó todo. Su madre se derrumbó, dando un paso adelante, con los brazos abiertos pero inseguros. ¿Puedo abrazarlo? Emily dudó solo un momento. Luego, lentamente, colocó a Noah en los brazos de su madre. La anciana lo abrazó como si intentara detener el tiempo. Sollozó suavemente, susurrando cosas al niño que la miraba con inocente asombro. John observó desde un lado, con el pecho apretado. No era parte de este momento, pero era testigo de su poder. Cuando Emily finalmente dio un paso adelante y abrazó a su madre, el porche pareció respirar. El pasado no había desaparecido, pero se había suavizado. El perdón no fue un rayo. Fue un amanecer lento. Esa tarde, las 3 generaciones se sentaron alrededor de la vieja mesa de la cocina, donde Emily una vez desayunaba antes de la escuela. Su madre sirvió té. Su padre mecía a Noah suavemente sobre su rodilla, y por primera vez en años, hubo risas en esa casa. Emily captó la mirada de John desde el otro lado de la habitación, y él sonrió. Ella pronunció 2 palabras simples. «Gracias». Él negó con la cabeza, devolviéndole la sonrisa. «No», susurró para sí mismo, apenas audible. «Gracias por volver a casa». 1 año después, el mundo había cambiado, pero solo en los aspectos que importaban. El ruido se había desvanecido. Los titulares se habían ido. En su lugar había algo mucho más silencioso, mucho más poderoso. Una vida. Era una luminosa tarde de primavera cuando regresaron al parque. El mismo parque donde todo comenzó.
La brisa se movía suavemente entre los árboles y la luz dorada del sol bañaba el campo abierto con una calidez que se sentía como una bendición. No había imponentes arcos florales, ni fotógrafos luchando por la toma perfecta. Solo un pequeño grupo de amigos cercanos, un mantel blanco extendido bajo un viejo roble y un humilde arco de madera envuelto con hiedra y cinta. En el centro de todo, un niño pequeño con un chaleco azul marino y una pajarita a juego. Noah, que ahora tenía casi 2 años, aferraba una pequeña caja de terciopelo con ambas manos mientras se tambaleaba por la hierba, decidido a entregársela al hombre que esperaba a pocos pasos de distancia. John estaba allí, no con un traje de diseñador, sino con una suave chaqueta gris que Emily una vez le había dicho que lo hacía parecer casi humano. Su cabello era más largo ahora, con hebras que ya no se molestaba en ocultar. Sus ojos, una vez nublados por el dolor, ahora brillaban con algo mucho más raro que la riqueza: esperanza. Cuando Noah lo alcanzó, John se arrodilló y tomó la caja suavemente de sus pequeños dedos. El niño lo miró y rió. Luego volvió a tambalearse hasta el borde del claro, donde Emily estaba descalza sobre la hierba, su vestido blanco ondeando con la brisa. Nunca había parecido más hermosa, no por el vestido, no por el sol detrás de ella, sino por la vida en sus ojos, el tipo de resplandor que solo crece después de sobrevivir a la oscuridad. John dio un paso adelante, caja en mano, y se arrodilló. Por un momento el viento pareció detenerse, como si el mundo mismo se detuviera a escuchar. La miró, su voz firme pero embargada por la emoción. «No pediste nada», dijo suavemente. «No suplicaste, no esperaste. Simplemente apareciste en la peor noche de tu vida y me diste la oportunidad de recordar lo que se siente al ser necesitado, al estar vivo». Abrió la caja, revelando un anillo simple, elegante, sin ostentación, elegido no por su precio, sino por cómo luciría en su mano cuando sostuviera a su hijo. «No te llevaste mis sobras, Emily», susurró. «Me diste todo lo que no sabía que me faltaba. Me diste una familia, me diste amor, me diste un futuro». Hizo una pausa, las lágrimas brillando en sus ojos. «¿Te casarías conmigo?» La mano de Emily voló a su boca. Sus ojos se llenaron antes de que la primera lágrima pudiera caer. Ella asintió. 1, 2 veces. Luego se arrodilló frente a él, riendo entre lágrimas mientras susurraba. «Sí». Se abrazaron, los brazos entrelazados como piezas de un rompecabezas perdido hace mucho tiempo y finalmente encontrado. El ministro comenzó la ceremonia, simple y corta, mientras Noah jugaba con los pétalos en el suelo, ocasionalmente mirando hacia arriba, como si tratara de entender qué hacía que los adultos se emocionaran tanto. Pero fue durante los votos, justo cuando John prometió amar no solo a Emily, sino al hijo que los había unido, que Noah se acercó y lo abrazó por la pierna. «Papá», gorjeó. Y así todo el parque contuvo la respiración. John miró hacia abajo, con los ojos húmedos, y se inclinó para levantar al niño. Abrazándolo con un brazo y a Emily con el otro, susurró: «Te amo, hijo». En ese abrazo, bajo el sol, sin más público que unos pocos amigos y el cielo, todo lo que una vez estuvo roto se sintió completo de nuevo. John no había rescatado a una joven madre, ella lo había rescatado a él, del dolor, del aislamiento, de una vida tan pulcra y vacía que casi lo había tragado por completo. Y en el lugar de la soledad, una nueva familia había nacido, no de la sangre, no de la planificación, sino de un susurro,
una pregunta y un plato de puré de patatas. No eran perfectos. No necesitaban serlo. Estaban juntos. Y eso, finalmente, era suficiente. Y así, de un solo susurro en un restaurante de lujo, se desarrolló una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Lo que comenzó como una petición de sobras se convirtió en un viaje que redefinió lo que significa ser una familia. John no solo abrió su corazón, abrió su vida. Emily no solo sobrevivió, encontró un hogar, y el pequeño Noah, una vez acunado en los brazos de un extraño, ahora camina junto a un padre que lo eligió no por la sangre, sino por el amor. Porque a veces, las historias más extraordinarias nacen de los momentos más tranquilos. Si esta historia te conmovió, te hizo sentir, te dio esperanza o incluso te sacó una lágrima, no olvides darle me gusta, compartirla y, lo más importante, suscribirte a Soul Stirring Stories, el canal donde cada historia está hecha para sanar tu alma, y recordarte que la compasión es el milagro más poderoso de todos. Nos vemos en la próxima historia.